Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy tenemos el placer de presentarles una obra muy especial de Julio Verne, Las historias de Jean-Marie Cavidoulin. A lo largo de este libro, nos adentraremos en una serie de relatos sorprendentes, llenos de curiosidad científica y un toque de humor que solo Verne sabe dar. Cada capítulo está lleno de aventuras y reflexiones sobre el mundo natural y la diversidad de los seres humanos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Ahora, prepárate para acompañar a Jean-Marie Cavidoulin en sus peripecias y descubre, a través de sus ojos, los secretos de un mundo lleno de maravillas. Comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El joven naturalista Jean-Marie Cavidoulin. La vida de Jean-Marie Cavidoulin comenzó como la de cualquier joven en su pequeño pueblo de las afueras de París, rodeado de naturaleza en todo su esplendor. Pero, a diferencia de otros chicos de su edad, que se conformaban con las simples actividades cotidianas del campo, él se sentía atraído por algo mucho más grande y misterioso. Su mirada, curiosa y llena de asombro, no solo se posaba sobre los árboles y las flores, sino que buscaba desentrañar los secretos que habitaban en ellos. Desde niño, Jean-Marie se sintió impulsado por una insaciable necesidad de conocer más. Pasaba horas observando a los animales, estudiando sus movimientos, sus costumbres y su comportamiento. Pero no era un simple observador. Él quería entender el porqué de cada acción, la razón detrás de cada fenómeno natural. Sus padres, un par de personas sencillas, no comprendían del todo esa pasión. Para ellos, Jean-Marie era solo un muchacho curioso, quizás algo distraído, que se perdía en pensamientos complejos mientras los demás realizaban las tareas cotidianas. Su interés por la naturaleza fue alimentado por su abuelo materno, un hombre sabio y viajero, quien había recorrido diferentes continentes y había conocido culturas lejanas. Él era el único que comprendía la naturaleza de Jean-Marie y alentaba sus inquietudes. Le regaló los primeros libros sobre botánica y zoología que el joven devoró con avidez. Estos libros, llenos de ilustraciones detalladas de animales exóticos y plantas raras, alimentaron aún más su deseo de viajar, de ver el mundo más allá de las fronteras de su hogar. Pero lo que más impresionó a Jean-Marie fue una pequeña carta de su abuelo, escrita con mano temblorosa poco antes de su muerte, en la que le decía: «Nunca dejes que el mundo te sea desconocido, hijo mío. Busca, explora y entiende. El conocimiento es la mejor aventura que puedes emprender». Esas palabras calaron hondo en el joven naturalista. A partir de ese momento, el mundo se convirtió en un lugar lleno de enigmas por resolver, y Jean-Marie juró que dedicaría su vida a desvelarlos. No le importaba que la vida en el campo fuera tranquila y apacible, él quería más. Y a los 18 años, después de completar sus estudios secundarios, decidió dar el gran paso. Se marcharía para siempre de su hogar en busca de aventuras y conocimientos. El viaje de Jean-Marie no fue una decisión impulsiva. Había preparado su salida meticulosamente, ahorrando cada centavo, haciendo planes y estudiando a fondo las rutas más interesantes para explorar. Quería conocer los rincones más alejados de la Tierra, aquellos lugares donde la mano del hombre aún no había dejado su huella, donde la naturaleza aún reinaba sin ser alterada. Su objetivo era claro: estudiar la fauna, la flora, las costumbres de los pueblos indígenas y las maravillas geográficas que pocos habían tenido la oportunidad de ver de cerca. En la mañana de su partida, el pequeño pueblo estaba envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Los aldeanos, que conocían a Jean-Marie desde su infancia, lo observaban con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Cómo puede un muchacho tan joven adentrarse en el mundo sin miedo?, se preguntaban entre murmullos. Sin embargo, para él, el temor no existía. La emoción de lo desconocido era mucho más poderosa que cualquier duda. Como un verdadero explorador, sentía que el mundo entero lo llamaba y que estaba listo para responder a ese llamado. Su primera parada fue en las zonas montañosas del sur de Francia, una región famosa por su biodiversidad. Jean-Marie, con su mochila cargada de herramientas, cuadernos y mapas, comenzó a caminar por los senderos que se adentraban en el corazón de los Alpes. Cada paso lo acercaba más a su propósito: descubrir, entender y documentar todo lo que la naturaleza tenía para ofrecer. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la aventura no sería tan fácil como pensaba. Las montañas no solo ofrecían belleza, sino también desafíos imprevistos: terrenos escarpados, riachuelos traicioneros y una fauna que no siempre era amistosa. En las primeras semanas de su viaje,
El joven naturalista fue testigo de fenómenos que nunca antes había imaginado. Desde la majestuosidad de las águilas en pleno vuelo hasta los delicados movimientos de una oruga que se convertía en mariposa, cada descubrimiento era una recompensa a su esfuerzo. Pero, por más que observaba y aprendía, el joven aún sentía que faltaba algo en su vida. Lejos de su hogar, de su familia, de los conocidos, Jean-Marie comenzó a extrañar las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El olor del pan recién horneado, las conversaciones al atardecer junto a su madre, las risas de sus amigos. Pero su pasión por la naturaleza seguía siendo más fuerte que la nostalgia. Sabía que su misión estaba en otro lugar, que el verdadero sentido de su vida era explorar el mundo y contarle a la humanidad lo que allí encontraba. Fue en ese entonces cuando Jean-Marie tuvo su primer encuentro con los habitantes de las montañas, los pastores que vivían en las zonas más altas, lejos de la civilización. Estos hombres, rudos y desconfiados al principio, pronto comenzaron a compartir sus historias y leyendas con él. Hablaban de criaturas misteriosas que habitaban en lo profundo de las montañas, de hierbas curativas secretas que solo los más sabios conocían y de vientos que susurraban antiguos secretos entre las rocas. Estas historias despertaron en Jean-Marie una nueva fascinación. No solo quería entender el mundo natural, sino también las creencias y mitos que formaban parte de la vida de aquellos que vivían en estrecha relación con la naturaleza. Al finalizar su primer mes en la montaña, Jean-Marie había reunido una cantidad impresionante de observaciones, pero también se dio cuenta de que necesitaba ir más allá. Las montañas de Francia eran solo el comienzo. Sentía que su destino lo llevaba hacia tierras más lejanas, más desconocidas, donde las maravillas de la naturaleza pudieran sorprenderlo una y otra vez. Así fue como, después de estudiar la geografía y la fauna de su primer destino, Jean-Marie empezó a trazar un plan para su siguiente aventura, la selva tropical de América del Sur. Con el espíritu lleno de esperanza y determinación, Jean-Marie Cavidoulin se despidió de los pastores de los Alpes y comenzó a organizar su siguiente viaje. Ya no era solo un joven naturalista, ahora era un hombre con un propósito claro: desvelar los secretos más profundos del planeta, compartiendo sus descubrimientos con el mundo. Este primer capítulo establece a Jean-Marie como un joven lleno de curiosidad y determinación, que ve en el mundo una fuente interminable de descubrimientos. La narrativa fluye suavemente mientras describe sus primeros pasos como naturalista, sus descubrimientos iniciales y la motivación que lo impulsa a ir más allá de los límites de su hogar. Capítulo 2. La llegada a la selva tropical. Después de varias semanas de viaje, cruzando ciudades y observando las variadas formas de vida que se desplegaban a su paso, Jean-Marie Cavidoulin llegó finalmente al puerto de Buenos Aires. Desde allí, tomaría un barco hacia el corazón de América del Sur, la selva tropical que había estado soñando explorar desde su niñez. Su corazón latía con fuerza al imaginarse rodeado por la exuberante vegetación y la vida salvaje que tanto había estudiado en los libros. Esta sería su gran aventura. El calor y la humedad del puerto le dieron la bienvenida de inmediato. Aunque acostumbrado al clima más fresco de Europa, Jean-Marie se sintió sorprendentemente cómodo con el calor denso que envolvía el lugar. La ciudad estaba llena de un bullicio constante. Comerciantes, viajeros, mercaderes y porteadores corrían por las calles, pero Jean-Marie solo tenía ojos para el río y el horizonte, donde se escondía la selva que lo llamaba. Durante unos días, se preparó en la ciudad, organizando su equipo y buscando las provisiones necesarias para internarse en la jungla. Contrató a un guía local, un hombre de complexión fuerte y rostro curtido por el sol, llamado Ricardo, quien conocía bien los intrincados caminos de la selva. Ricardo no compartía la pasión científica de Jean-Marie, pero entendía el mundo natural a través de sus propios ojos, con la sabiduría de la experiencia, y estaba dispuesto a acompañarlo en su travesía. Una vez que todo estuvo listo, Jean-Marie y Ricardo abordaron el barco que los llevaría hacia el interior, al puerto más cercano a la selva. La travesía fue larga, pero emocionante. El paisaje fue cambiando lentamente mientras el barco se adentraba en las aguas del río Paraná, fluyendo hacia el norte. La vegetación se hacía más espesa, y la fauna más diversa. A lo lejos, Jean-Marie vio, por primera vez, las grandes formaciones de árboles tropicales que tanto había imaginado. El momento culminante de su viaje llegó cuando el barco finalmente tocó tierra en un pequeño puerto al borde de la selva. Aquí, el aire era aún más denso y el rugir de los animales se mezclaba con el canto de los insectos. Jean-Marie respiró profundamente, sintiendo la mezcla de excitación y algo de temor en su pecho. Sabía que se adentraba en un territorio desconocido,
pero también sentía que algo grandioso lo esperaba. Ricardo, con su rostro serio, le hizo un gesto para que lo siguiera. El guía no era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos brillaban con un conocimiento profundo del entorno. La selva no perdona la imprudencia, le dijo con voz grave, antes de adentrarse por el primer sendero, cubierto de hojas grandes y retorcidas. A medida que caminaban por el sendero, Jean-Marie no podía evitar maravillarse ante la variedad de formas y colores a su alrededor. Los árboles, gigantescos y de una verde intensidad, se entrelazaban como gigantes guardianes del bosque. Las lianas caían de sus ramas, mientras que las hojas de los helechos brillaban con el rocío de la mañana. A cada paso, Jean-Marie podía escuchar la sinfonía de sonidos que surgían de la jungla, el crujido de las ramas, el zumbido de los insectos, el llamado de aves que nunca había visto. 1.000.000 de sonidos distintos se mezclaban en un rugido constante, casi ensordecedor, pero al mismo tiempo maravilloso. Cada árbol aquí tiene su propio carácter, le dijo Ricardo, como si leyera los pensamientos de Jean-Marie. Algunos son viejos como el tiempo mismo, otros apenas comienzan a crecer. Pero todos tienen una historia que contar. Jean-Marie, fascinado por la afirmación de su guía, comenzó a tomar notas en su cuaderno. Se dio cuenta de que la selva era mucho más que un simple hábitat de plantas y animales. Era un ecosistema complejo y vivo, lleno de misterios que debían ser desvelados con paciencia y dedicación. A medida que avanzaban, comenzaron a notar los primeros rastros de animales, huellas frescas de jaguares en el barro, el sonido de los monos aulladores en las copas de los árboles, y las pequeñas huellas de serpientes deslizándose por el suelo. A pesar de las advertencias de Ricardo sobre los peligros de la selva, Jean-Marie no sentía miedo. Por el contrario, cada nuevo descubrimiento aumentaba su fascinación. La selva era un lugar primitivo y sin concesiones, un mundo lleno de vida y muerte en su forma más pura. Por la tarde, después de horas de marcha, llegaron a un pequeño campamento que Ricardo había preparado. Era sencillo, con una estructura de hojas y madera para protegerse de la lluvia, que pronto comenzó a caer con fuerza. La selva parecía cobrar vida propia cuando la tormenta se desató, con truenos retumbando en lo lejos y gotas de lluvia que caían como flechas del cielo. Jean-Marie, sentado bajo el refugio improvisado, observó en silencio cómo la selva reaccionaba a la tormenta. Cada árbol parecía moverse, sus hojas se agitaban violentamente, y el viento susurraba entre las ramas. La lluvia, lejos de disuadir a Jean-Marie, solo aumentó su asombro. Sabía que esta era una de las experiencias más auténticas que podría vivir. La selva estaba viva, y él era solo un pequeño espectador en su gran escenario. Cuando la tormenta pasó, dejó una sensación de frescura en el aire, y una quietud extraña se apoderó de la selva, como si todo estuviera esperando algo. Esa noche, bajo el manto estrellado del cielo tropical, Jean-Marie no podía dejar de pensar en lo afortunado que era por estar allí. Había llegado al corazón de la jungla, a un lugar que pocos hombres de su tiempo habían tenido el privilegio de conocer. Pero también sabía que su viaje recién comenzaba. La selva tropical, tan llena de vida y misterio, no estaba dispuesta a revelarse fácilmente. Había mucho más por descubrir, y Jean-Marie estaba decidido a desvelarlo todo, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar. En este segundo capítulo, la narración fluye de manera que se refleja la fascinación de Jean-Marie por la selva tropical, destacando la belleza y el peligro del entorno. El contraste entre el mundo de la civilización y el mundo salvaje de la jungla se hace palpable, mientras el joven naturalista comienza a comprender la vastedad y complejidad de la naturaleza. Capítulo 3. Encuentro con lo desconocido. La mañana después de la tormenta amaneció tranquila, con la selva aún empapada por la lluvia de la noche anterior. Jean-Marie despertó con el canto lejano de aves exóticas que rasgaban el aire húmedo. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con el de las plantas y flores tropicales, creando un perfume denso y pesado. Mientras se estiraba, sintió una energía renovada, como si la selva misma le hubiera transmitido su vigor. Estaba listo para enfrentar el día, dispuesto a sumergirse aún más en ese vasto y misterioso mundo natural. Ricardo, su guía, ya estaba fuera de la improvisada cabaña, mirando el horizonte. No era un hombre dado a mostrar emociones, pero la mirada en sus ojos parecía más preocupada de lo normal. Jean-Marie se acercó a él, intrigado. ¿Todo bien, Ricardo?, preguntó, ajustándose la mochila. Todo bien, respondió el guía con una breve sonrisa. Pero hay algo extraño en el aire hoy.
Lo siento en los vientos y en los cantos de los animales. La selva nos está observando. Aunque no entendía completamente lo que Ricardo quería decir, Jean-Marie no podía negar que algo en el ambiente le resultaba extraño. Era como si la selva estuviera más silenciosa que de costumbre, como si cada sonido estuviera cargado de una tensión inexplicable. Decidieron continuar su camino, y al poco tiempo, el ruido de la jungla se intensificó, como si todos los seres vivos hubieran retomado sus actividades después de la tormenta. La caminata transcurrió con tranquilidad, pero Jean-Marie, que siempre se mantenía atento a cada detalle, comenzó a notar cosas fuera de lo común. Los insectos, por ejemplo, no estaban tan presentes como había esperado. En otras ocasiones, el zumbido incesante de las moscas y otros insectos era casi abrumador, pero en esta ocasión, parecía haber un vacío en el aire. La selva estaba mucho más silenciosa que lo habitual. Ricardo, como si hubiera notado lo mismo, caminaba con paso firme, pero su mirada estaba más alerta. Cuando llegaron a un claro en el camino, el silencio se hizo más palpable. Sin el sonido de los insectos o el canto de los pájaros, el paisaje parecía de pronto más grande, más vacío, como si hubiera algo que los acechaba desde las sombras. «Vamos a descansar aquí», dijo Ricardo en voz baja, señalando un tronco caído cerca. «Lo que sea que lo haya provocado, no lo ignoraremos». Jean-Marie, sin poder evitarlo, miró hacia el bosque denso que los rodeaba. Había algo inquietante en el aire, algo que ni él ni Ricardo podían nombrar. Decidió sacar su cuaderno de notas y comenzó a dibujar el paisaje, tratando de capturar lo que veía, pero a medida que lo hacía, el sentimiento de que algo no estaba bien lo envolvía más y más. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Era el crujido de ramas, seguido de un sonido sordo como el de algo pesado deslizándose entre la vegetación. Jean-Marie levantó la vista, esperando ver algún animal o quizás una tormenta acercándose nuevamente. Pero lo que vio lo dejó paralizado. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía con una fluidez inquietante. No era un animal, ni un humano, sino una forma indistinta que parecía desvanecerse y aparecer de nuevo, como si estuviera formada por sombras. Jean-Marie pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, el crujido de las ramas se acercó, y esta vez Ricardo reaccionó con rapidez. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por una expresión de tensión. «¡Quieto!», gritó Ricardo, levantando la mano para evitar que Jean-Marie avanzara. No te acerques a eso. Jean-Marie, confundido, intentó preguntar qué era, pero Ricardo ya estaba en movimiento, empujándolo suavemente hacia atrás. «No es un animal, ni una persona», dijo en voz baja. «Es algo que no se debe entender. Nadie sabe qué es». La figura en la selva se desvaneció tan rápido como había aparecido. El aire volvió a estar cargado con el ruido de la jungla, pero el extraño sentimiento no desapareció. Algo estaba profundamente alterado, y Jean-Marie no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. No era la primera vez que se encontraba con lo inexplicable, pero esta vez algo en su instinto le decía que había algo aún más profundo detrás de ese encuentro. Ricardo los condujo rápidamente fuera del claro, evitando hacer cualquier ruido innecesario. A medida que avanzaban, Jean-Marie se dio cuenta de que el guía estaba inquieto, pero no hablaba. Se adentraron aún más en el espeso follaje, sin detenerse, como si la presencia de la selva misma hubiera cambiado. Para Jean-Marie, esta era la primera vez que sentía el verdadero peligro de la jungla, una sensación de que el entorno no solo era un lugar de belleza y vida, sino también un espacio donde lo desconocido podía acechar, incluso en la plena luz del día. «¿Qué era eso, Ricardo?», preguntó finalmente Jean-Marie, cuando al fin se detuvieron para descansar en un lugar más seguro. Ricardo lo miró con una intensidad seria, como si buscara las palabras adecuadas para describir lo que ninguno de los dos quería aceptar. «La selva tiene muchos secretos, joven. Algunos de esos secretos no deben ser descubiertos. Lo que vimos no es natural, y lo que hay detrás de ello es mucho más antiguo que nosotros». Jean-Marie, sin comprender completamente la gravedad de las palabras de su guía, asintió lentamente. Había aprendido a confiar en la experiencia de Ricardo, y sabía que en este caso, lo mejor sería seguir su consejo. Pero la imagen de la figura sombría no dejó de rondar su mente. ¿Qué había visto? ¿Una criatura desconocida? ¿Una ilusión? Su mente estaba llena de preguntas, pero por el momento, decidió guardarlas.
La selva seguía siendo un lugar maravilloso y fascinante, pero ahora Jean-Marie entendía que había una parte de ella que era inaccesible para los ojos humanos. Quizás la jungla no solo escondía su belleza en la fauna y flora, sino también en los misterios que nadie había logrado desentrañar. Al caer la noche, mientras se acomodaban bajo el cobijo de sus sencillas tiendas, Jean-Marie no pudo evitar mirar hacia las sombras que se alargaban en la selva. Algo le decía que ese encuentro no había sido un simple accidente. Algo, o alguien, en ese lugar estaba observándolos, esperando el momento adecuado para revelar más de sus secretos. En este tercer capítulo, se profundiza en el misterio que rodea la selva tropical y se presenta un encuentro inquietante que marca un antes y un después en la percepción de Jean-Marie sobre la jungla. La selva, que hasta entonces parecía un paraíso por descubrir, se muestra ahora como un lugar peligroso y lleno de secretos. Capítulo 4. Susurros en la selva. La noche se cernía sobre la jungla con una espesura casi palpable. Bajo el manto de la oscuridad, la vegetación parecía moverse con vida propia, susurrando secretos en lenguas antiguas que solo el viento podía entender. Jean-Marie y Ricardo habían montado su pequeño campamento junto a un arroyo de aguas cristalinas, cuyo murmullo brindaba una falsa sensación de calma. Pero el joven bretón, lejos de estar tranquilo, no lograba apartar de su mente la inquietante aparición de aquella figura oscura entre los árboles. Sentado junto al fuego, con una taza de té humeante entre las manos, Jean-Marie observaba a su guía en silencio. Ricardo se mantenía en alerta, sus ojos escrutaban la espesura más allá de las llamas, como si esperara que algo emergiera de la penumbra. Finalmente, Jean-Marie rompió el silencio. Ricardo, dime la verdad. ¿Qué crees que fue lo que vimos hoy? El guía levantó la vista y exhaló con pesadez. No lo sé con certeza, respondió en voz baja. Pero lo que sí sé es que hay cosas en esta selva que no deben ser comprendidas. Los nativos hablan de sombras que no pertenecen a este mundo, de espíritus ancestrales que protegen sus dominios. Algunos dicen haberlas visto, y nunca volvieron a ser los mismos. Jean-Marie frunció el ceño. No era un hombre supersticioso, pero había algo en la forma en que Ricardo hablaba, en la seriedad de su mirada, que lo hizo dudar de su escepticismo. ¿Podría ser que la jungla guardara secretos que escapaban a la lógica? El sonido de un crujido en la maleza interrumpió sus pensamientos. Ricardo se puso de pie de inmediato, con la mano en el machete. Jean-Marie también se levantó, sintiendo como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. El crujido se repitió, más fuerte esta vez, y luego, el silencio. El fuego chisporroteó. El arroyo continuó su murmullo incesante. Pero algo en la atmósfera había cambiado. «No te muevas», susurró Ricardo. Jean-Marie contuvo la respiración. Entonces, un sonido nuevo se sumó a la sinfonía nocturna, un susurro. No era el viento, no era el canto de algún insecto. Era un murmullo bajo y arrastrado, como si alguien pronunciara palabras incomprensibles desde la espesura. La voz era Ural antigua inhumana. Jean-Marie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó buscar la fuente del sonido con la vista, pero la oscuridad era demasiado densa. Ricardo sacó de su cinturón un puñado de hojas secas y las arrojó al fuego. De inmediato, una llamarada verdosa iluminó la noche por un instante, proyectando sombras inquietantes sobre la vegetación. Y entonces lo vieron. Más allá del límite del campamento, al borde de la maleza, una figura alta y delgada se perfilaba contra la penumbra. No tenía rasgos definidos, pero su silueta parecía humana, y al mismo tiempo, no lo era. No se movía como un hombre, sino como si estuviera suspendida en el aire, flotando entre los árboles. El susurro se hizo más fuerte. Jean-Marie sintió como su corazón golpeaba su pecho con fuerza. Por un instante, sintió el impulso de huir, pero sus piernas estaban ancladas al suelo. Ricardo, en cambio, pareció recobrar el control y sacó de su bolsa una pequeña bolsita de tela. Sin dudarlo, la abrió y esparció un polvo oscuro en el aire. Atroz, ordenó con voz firme. La sombra pareció estremecerse. El susurro se convirtió en un sonido chirriante, como si la criatura estuviera protestando ante la acción del guía. Luego, en un parpadeo, desapareció. El silencio volvió a caer sobre la jungla. Jean-Marie se dejó caer sobre una roca, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo de golpe. Respiró hondo varias veces antes de encontrar la voz para hablar. ¿Qué diablos fue eso?
Ricardo guardó la bolsita de tela con manos temblorosas. Algo que no debimos haber visto. Jean-Marie lo miró con incredulidad. No puedes esperar que me quede con esa respuesta. Dime, Ricardo. ¿Qué era? El guía suspiró. Hay cosas en esta selva que han existido desde antes de que el hombre pisara la tierra. Entidades que no pertenecen a nuestro mundo, pero que a veces se cruzan con él. Algunos las llaman guardianes, otros demonios, pero nadie que las haya visto de cerca ha salido sin consecuencias. Jean-Marie sintió un escalofrío. Lo que había ocurrido esa noche había desafiado toda lógica, toda explicación racional. Pero más allá del miedo, sintió una punzada de curiosidad. La selva escondía secretos, y él estaba decidido a descubrirlos. Este capítulo refuerza el tono de misterio y suspenso, introduciendo aún más elementos sobrenaturales y reforzando la relación entre Jean-Marie y Ricardo. La jungla se vuelve cada vez más enigmática, y la promesa de lo desconocido se hace más fuerte. Capítulo 5. El eco de lo ancestral. El amanecer llegó con un aire fresco y cargado de humedad, pero el ambiente no era el mismo. Algo en la selva había cambiado desde la noche anterior. Los árboles parecían más altos, más imponentes, como si estuvieran observando a Jean-Marie y a Ricardo con una intensidad extraña. El joven bretón no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Aquella figura espectral, el susurro incomprensible. ¿Qué clase de ser había sido ese? Y, más importante aún, ¿por qué se había mostrado justo frente a ellos? Al despertar, Ricardo parecía más sombrío que de costumbre. Su rostro estaba marcado por una fatiga que Jean-Marie no había notado antes. El guía había pasado la noche en vela, sentado cerca del fuego, y aunque sus ojos aún conservaban la vigilancia que siempre le caracterizaba, había algo distinto en su actitud. Jean-Marie lo observó en silencio mientras él preparaba el desayuno, pero al ver la preocupación en su rostro, decidió preguntar de nuevo. Ricardo, ¿qué es eso de lo que hablabas anoche? Esos guardianes o demonios, como los llamas, ¿qué significa todo esto? No puedo seguir adelante con tantas dudas. Ricardo lo miró fijamente. No respondió de inmediato, como si estuviera considerando si debía o no contarle la verdad completa. Después de un largo silencio, suspiró. Hay leyendas antiguas que hablan de estos seres, mucho antes de que los europeos llegaran a este continente. Los nativos de estas tierras cuentan historias de criaturas que emergen de la selva, de seres que no son ni animales ni humanos, pero que tienen un poder ancestral. Se dice que son los guardianes de la selva, que protegen sus secretos más oscuros. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde vienen, pero todos coinciden en que no son de este mundo. Jean-Marie, que siempre había tenido un enfoque racional hacia todo, no pudo evitar sentirse abrumado. La explicación de Ricardo parecía sacada de un mito, de esas historias fantásticas que se cuentan alrededor de una fogata. Pero había algo en la forma en que su guía hablaba, en la tensión palpable en su voz, que hacía que esas palabras no fueran tan fáciles de descartar como simples supersticiones. ¿Crees que esos guardianes están protegiendo algo? Preguntó Jean-Marie, aún tratando de dar sentido a lo ocurrido. Ricardo asintió lentamente. La selva guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión. Algunos de estos secretos son peligrosos. Tal vez lo que vimos anoche sea solo una advertencia. Un aviso de que no debemos seguir adelante. Jean-Marie no podía creer lo que oía. Durante años había soñado con explorar la jungla, con desentrañar sus misterios, pero ahora se encontraba ante una realidad mucho más compleja y aterradora de lo que había imaginado. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, con una mezcla de frustración y curiosidad. Ricardo lo miró con una intensidad renovada. Lo que tenemos que hacer es seguir. No podemos dar marcha atrás ahora. Pero debemos ser cautelosos. La selva está llena de trampas invisibles, de fuerzas que no podemos controlar. Y hay algo más, algo que no te he contado. Algunos dicen que si sigues la ruta equivocada, la selva te olvida. Y nunca sales de ella. Jean-Marie sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. La idea de perderse en la jungla, de ser absorbido por su vastedad sin dejar rastro, era aterradora. A pesar de todo, la fascinación por los secretos que guardaba ese lugar no lo dejaba en paz. Había algo en el que lo empujaba a seguir adelante, a entender lo que realmente se ocultaba en ese vasto y misterioso mundo. Con ese pensamiento en mente,
ambos se prepararon para continuar su viaje. La jungla se extendía ante ellos como un laberinto interminable, una vasta maraña de vida y muerte que parecía estar viva, consciente de cada uno de sus movimientos. Al avanzar por el sendero, los árboles se iban haciendo más densos, la vegetación más intrincada. Jean-Marie observó las formas extrañas de algunas plantas, cuyas hojas se estiraban hacia el cielo como dedos inquebrantables. Las raíces se enroscaban alrededor de troncos y rocas, creando una especie de red que parecía imposible de atravesar sin ser absorbido por la selva misma. De repente, Ricardo hizo una señal para que se detuvieran. Jean-Marie lo miró expectante. Escucha, dijo Ricardo, su voz grave y susurrante. Hay algo en el aire, algo diferente. Jean-Marie escuchó en silencio. Al principio, no oyó nada fuera de lo común, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro de la brisa entre las hojas. Pero luego, un sonido bajo y sordo comenzó a mezclarse con el ambiente. Un eco. No venía de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. Un eco ancestral que parecía resonar en las mismas entrañas de la tierra. Eso, dijo Ricardo en voz baja, es el eco de la selva. Es como un mensaje, un susurro que viaja a través de los árboles y las raíces. A veces, se escucha en momentos de gran tensión. Y significa que algo está por suceder. Jean-Marie no sabía qué pensar. Estaba acostumbrado a los ruidos de la naturaleza, a la complejidad de sus sonidos, pero este era diferente. Era como si la selva estuviera hablando directamente a ellos, comunicándoles algo que no podían comprender del todo. Ricardo comenzó a caminar con más cautela, los ojos al frente y las manos listas para defenderse de cualquier amenaza. Jean-Marie lo siguió, pero su mente estaba completamente absorbida por ese extraño eco que parecía venir de todas partes, un eco que resonaba en sus entrañas y que lo llenaba de una extraña sensación de que estaba siendo observado. A medida que avanzaban, el sonido se intensificaba. El aire parecía volverse más espeso, como si estuviera cargado de energía. Y entonces, de repente, una figura apareció ante ellos, emergiendo de la niebla que comenzaba a formarse entre los árboles. Era una mujer alta y delgada, con ojos que reflejaban la luz del sol de manera extraña, como si fueran espejos. Su piel, aunque humana, parecía tener un tinte metálico, como si estuviera hecha de algún material que no pertenecía al mundo natural. Su rostro estaba impasible, pero su presencia irradiaba poder, una fuerza que Jean-Marie sintió con cada fibra de su ser. Ricardo se detuvo en seco y miró a la mujer con respeto, incluso con algo de temor. Ella es, dijo en un susurro. Es una de las guardianas. No la mires directamente, Jean-Marie. Ella no es amiga de los curiosos. La mujer los observó durante un largo momento, y luego, sin hacer un solo movimiento, desapareció entre los árboles. El eco dejó de sonar, y el aire volvió a ser denso y pesado. Jean-Marie estaba paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de ver. ¿Qué era eso? Preguntó finalmente, su voz temblando. Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, se giró y comenzó a caminar más rápido, sin mirar atrás. Es una advertencia, dijo, sin volverse. No sigas buscando lo que no te pertenece. La selva tiene su propio ritmo, su propio tiempo. Y no todos están destinados a comprender sus secretos. En este capítulo, la tensión y el misterio se intensifican. La aparición de la figura femenina enigmática, una de las guardianas de la selva, añade una nueva capa de peligro y asombro a la historia. A pesar de las advertencias, Jean-Marie siente la irresistible atracción de los secretos de la jungla, lo que lo impulsa a continuar su búsqueda, aunque con una creciente sensación de que cada paso que da lo acerca a algo mucho más grande y peligroso. Capítulo 6. El río de los susurros. El camino que se extendía frente a Jean-Marie y Ricardo se tornaba cada vez más intrincado. La selva parecía haber cambiado de piel tras el encuentro con la extraña mujer de ojos reflejantes. Las sombras eran más densas, el aire más pesado, y cada sonido que antes pasaba desapercibido ahora parecía un susurro con intención. A pesar de la tensión palpable, ambos hombres continuaron su viaje, empujados por la misma fuerza que los había traído hasta ese remoto paraje. El sendero los condujo hasta la orilla de un río de aguas cristalinas que serpenteaba entre la espesura. La corriente no era fuerte, pero su superficie vibraba con una calma inquietante, como si en cualquier momento algo fuera a emerger desde sus profundidades.
Ricardo se detuvo y escudriñó el agua con mirada severa. No me gusta esto, murmuró. Jean-Marie lo observó con curiosidad. ¿Qué tiene de extraño este río? Pris tranquilo. Ricardo negó con la cabeza. No es el agua lo que me preocupa, sino lo que puede ocultar. Hay ríos en la selva que son más que simples cursos de agua. Algunos son puertas. Jean-Marie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído historias sobre ríos sagrados en diferentes partes del mundo, cuerpos de agua que escondían secretos insondables. Pero hasta ahora, siempre las había considerado fábulas sin fundamento. Sin embargo, después de lo que habían visto, ¿quién podía asegurar que no existía algo más en aquel misterioso lugar? El explorador se agachó junto a la orilla y sumergió la mano en el agua. Para su sorpresa, sintió una leve vibración recorrer su brazo, como si el río estuviera vivo. Retiró la mano de inmediato y se giró hacia Ricardo, pero antes de que pudiera decirle algo, un sonido sutil emergió de la corriente. Era un murmullo. Al principio, apenas perceptible, como el susurro del viento entre las hojas. Pero, poco a poco, las voces se hicieron más claras. Jean-Marie parpadeó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no, ahí estaban, voces que emergían del río como un eco distante, como si el agua guardara los lamentos de quienes alguna vez la cruzaron. Jean-Marie se incorporó de golpe. ¿Qué es esto? ¿Lo escuchas? Ricardo asintió con una expresión tensa. Sí, lo escucho. Y te aseguro que no es un buen augurio. Los murmullos aumentaron de intensidad. No eran palabras claras, sino una mezcla de sonidos que se entrelazaban en un lenguaje incomprensible, una letanía hipnótica que parecía querer atraparlos. El agua comenzó a agitarse levemente, y entonces, en la profundidad del río, algo se movió. Jean-Marie dio un paso atrás al ver la sombra que se deslizó bajo la superficie. Era grande, demasiado grande para ser un simple pez. Su forma era indistinta, pero su presencia se sentía imponente, como si el río entero le perteneciera. Ricardo tomó del brazo a Jean-Marie y lo apartó de la orilla. No mires demasiado tiempo. Algunos dicen que estos ríos atrapan a quienes los escuchan por demasiado tiempo. El joven bretón se estremeció, pero no pudo evitar sentir una fascinación inexplicable. ¿Qué era lo que se ocultaba en esas aguas? ¿Eran solo ecos del pasado, o había algo más, algo esperando en la profundidad? Antes de que pudiera cuestionarlo más, la sombra bajo el agua se deslizó rápidamente, alejándose corriente abajo. Al mismo tiempo, los murmullos se apagaron, y la superficie del río volvió a su calma original, como si nada hubiese ocurrido. Ricardo soltó un suspiro y miró a Jean-Marie con seriedad. Debemos cruzar. Pero hagámoslo rápido. Jean-Marie lo miró con incredulidad. Cruiser. ¿Después de lo que acabamos de ver? Precisamente por eso, respondió Ricardo. No debemos quedarnos aquí. Si ese río nos quiere atrapar, no le daremos el tiempo para hacerlo. El explorador tragó saliva y asintió. No quedaba otra opción. Con pasos decididos, ambos entraron en el agua, sintiendo como la corriente les acariciaba la piel con un cosquilleo extraño. El agua les llegaba hasta la cintura, y cada paso se volvía más difícil debido a la fuerza de la corriente. Mientras avanzaban, Jean-Marie sintió que algo le rozaba la pierna. Un escalofrío lo recorrió. Ricardo, hay algo aquí. Sigue caminando. No te detengas. Jean-Marie intentó mantener la calma, pero la sensación de algo moviéndose alrededor de ellos era imposible de ignorar. Por un instante, sintió que algo jalaba suavemente su pantalón, como si una mano invisible intentara sujetarlo. Apresuraron el paso. La otra orilla no estaba lejos, pero el agua parecía querer retenerlos, aferrarse a ellos con un poder inexplicable. Cuando finalmente llegaron al otro lado, Jean-Marie casi cayó de rodillas sobre la tierra firme. Ricardo no perdió el tiempo y sacó su machete, observando el río con cautela. Hemos tenido suerte, dijo. Otros no han corrido la misma. Jean-Marie se levantó y observó la corriente, que seguía avanzando con su hipnótico murmullo. Pero algo había cambiado, las voces habían desaparecido. La sombra ya no estaba. El río los había dejado pasar. Sin embargo, una pregunta seguía retumbando en la mente de Jean-Marie. ¿Por qué? Se giró hacia Ricardo, esperando alguna explicación, pero el guía simplemente negó con la cabeza.
No intentes entenderlo, Jean-Marie. Solo sigue adelante. Pero para Jean-Marie, era imposible no intentar comprender. Algo en la selva lo llamaba, lo atraía con una fuerza que no podía explicar. Y sabía que cuanto más avanzaran, más profundo sería el misterio. Sin decir nada más, ambos hombres retomaron su camino, dejando atrás el río de los susurros, pero con la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Este capítulo intensifica el misterio y la tensión, mostrando cómo la selva no solo es un lugar físico, sino un espacio donde fuerzas invisibles parecen jugar con el destino de los viajeros. La aparición del río de los susurros sugiere que hay un límite entre lo real y lo sobrenatural, y que Jean-Marie está cada vez más cerca de descubrir lo que realmente se esconde en la profundidad de la jungla. Capítulo 7. La visión del abismo. El sol comenzaba a declinar cuando Jean-Marie y Ricardo llegaron a un claro en medio de la selva. La humedad del aire había alcanzado su punto máximo, y el calor era sofocante, a pesar de que el día ya estaba llegando a su fin. Pero lo que más llamaba la atención de este nuevo lugar no era el calor ni la densa vegetación que los rodeaba, sino la extraña sensación que flotaba en el aire, una sensación que se hacía más densa a medida que avanzaban. Ricardo se detuvo en seco, y Jean-Marie lo siguió con la mirada. Había algo inquietante en sus ojos, algo que reflejaba la experiencia de años vagando por la jungla, enfrentándose a fuerzas desconocidas. Y en ese momento, la tensión que emanaba de él era palpable. Aquí, dijo Ricardo en voz baja, como si no quisiera que algo o alguien los escuchara. Aquí es donde todo comienza a tomar forma. Jean-Marie, aunque inquieto, no podía dejar de sentirse atraído por el misterio que lo rodeaba. Cada vez más, su mente trataba de conectar los puntos, de entender lo que había sucedido hasta ahora y, sobre todo, lo que había visto en el río. ¿Por qué el agua lo había dejado pasar? ¿Qué significaban esos susurros? ¿Y qué buscaba la selva de él? ¿Qué es este lugar?, preguntó, mirando a su alrededor. Ricardo lo miró con una seriedad que rara vez mostraba. Este es el lugar donde muchos viajeros pierden el rumbo. La selva tiene una forma de engañar a la mente. Hay quienes dicen que en este claro se puede ver el abismo, no el abismo físico, sino el abismo del alma. Jean-Marie frunció el ceño, sin entender completamente lo que Ricardo quería decir. ¿El abismo del alma?, repitió, escéptico. Sí, un lugar donde puedes ver todo lo que temes, todo lo que has perdido. Algunos dicen que al mirar en el centro de este claro, puedes ver visiones de lo que te espera si sigues tu camino. La selva no solo es peligrosa por sus criaturas o sus territorios desconocidos, sino porque aquí todo lo que te rodea tiene la capacidad de volverse contra ti, de mostrarte tus propios miedos. Jean-Marie sentía que la conversación tomaba un giro que no podía seguir. ¿Visiones del abismo? No podía ser. Pero entonces, ¿por qué el miedo era tan palpable en el aire? ¿Por qué sentía esa opresión en el pecho, como si algo en la jungla estuviera examinando cada uno de sus pensamientos más profundos? Antes de que pudiera preguntar más, un murmullo, lejano pero claro, comenzó a llenar el aire. Esta vez no era el agua, ni la selva en general, era un susurro constante, como un canto, como un eco que se deslizaba entre las hojas. Pero era más extraño, más nítido, como si estuviera dirigido exclusivamente a ellos. Ricardo hizo un gesto con la mano, instando a Jean-Marie a callar. Los dos permanecieron inmóviles, escuchando con atención. El susurro se intensificó, convirtiéndose en una melodía suave pero perturbadora. La brisa se detuvo por un momento, y en el aire flotaba una sensación de anticipación, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Jean-Marie, incapaz de resistir más, dio un paso adelante y miró hacia el centro del claro. Allí, en el centro mismo, había algo que no había notado antes, una formación de rocas dispuestas en un círculo perfecto. En el centro del círculo, un pequeño altar de piedra parecía estar esperando, como si fuera una invitación a algo más grande, algo oscuro. No te acerques, advirtió Ricardo, con voz áspera. Pero era tarde. Jean-Marie ya se encontraba frente al altar. La extraña melodía se hacía más clara a medida que se acercaba, como si la tierra misma estuviera cantando una canción antigua. Un temblor recorrió su cuerpo, y por un instante, sintió que su mente se nublaba. Las imágenes comenzaron a aparecer, como visiones fugaces que se deslizaban por los bordes de su conciencia. En un abrir y cerrar de ojos, el claro comenzó a transformarse. Las rocas parecían moverse, el aire se volvía espeso y oscuro,
y las sombras de los árboles se alargaban, creando figuras fantasmales que se deslizaban por el suelo. Jean-Marie cerró los ojos, pero las visiones no desaparecieron. Podía ver a personas que ya no estaban, momentos perdidos en el tiempo, y los susurros, ahora claros y definidos, le hablaban al oído, susurrándole secretos que no quería oír. La primera visión que tuvo fue de su casa en Bretaña, de su madre, de su hermana. Pero no estaban como él las recordaba. Sus rostros estaban distorsionados, cubiertos por una niebla oscura que parecía alimentarse de sus propios recuerdos. La imagen de su madre, la mujer que le había dado la vida, se desvaneció en la niebla, dejando solo una sombra de lo que alguna vez había sido. Jean-Marie retrocedió, intentando alejarse de la visión, pero ésta se aferraba a él, manteniéndolo cautivo. Cada paso que daba lo sumía más en el abismo, y el murmullo aumentaba en volumen, convirtiéndose en un grito desgarrador. Las sombras comenzaron a rodearlo, susurrándole que no había escapatoria. Que la selva lo había reclamado. De repente, escuchó la voz de Ricardo, distante pero clara. Jean-Marie, sal de ahí. No mires más. Con un esfuerzo titánico, el joven bretón cerró los ojos y dio un paso atrás. El canto cesó, las sombras desaparecieron y la niebla se disolvió. Cuando abrió los ojos, el claro volvió a su estado natural, pero la sensación de inquietud no desapareció. El altar estaba allí, imponente, y el círculo de piedra seguía intacto, pero Jean-Marie ya no veía las mismas cosas. Había tocado algo, había visto algo que no debía. Ricardo llegó hasta él, lo tomó del brazo y lo alejó del altar con rapidez. La selva te ha mostrado lo que temes. Y es precisamente por eso que debes tener cuidado, Jean-Marie. La visión que acabas de ver es solo un aviso. Aquí, en este claro, la selva sabe quién eres, y te mostrará lo que más temes, lo que más has perdido. Pero hay algo peor. Cuando te muestra algo, te marca. Y las marcas, una vez que las llevas, no se quitan. Jean-Marie intentó asimilar sus palabras, pero la visión seguía viva en su mente, las sombras de su madre, la distorsión de su hogar, los susurros. No podía quitarse la sensación de que algo lo estaba observando, acechando, esperando. Ricardo lo miró con una intensidad que hizo que Jean-Marie se sintiera pequeño, vulnerable. La jungla no olvida. Y lo que has visto en este claro no es solo una ilusión. Es parte de lo que eres ahora, parte de lo que nos espera a todos los que nos atrevemos a entrar en su corazón. Jean-Marie asintió lentamente, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había llegado a la selva. El claro, con su altar y sus visiones, le había dejado una marca invisible. Y sabía que el viaje que seguía por delante sería aún más peligroso. Este capítulo profundiza en el concepto del abismo personal, la confrontación con los propios miedos y recuerdos. La jungla, como lugar de prueba y transformación, se presenta no solo como un espacio físico, sino como un desafío emocional y psicológico. Jean-Marie enfrenta su propio pasado y los ecos de su vida antes de adentrarse aún más en lo desconocido. Capítulo 8. La sombra de lo desconocido. La niebla que se había levantado durante la noche se disolvió lentamente al amanecer, pero el aire seguía cargado de una extraña humedad. Jean-Marie, todavía afectado por las visiones que había tenido en el claro, despertó con la sensación de que algo había cambiado en él. Las sombras de su hogar, la distorsión de sus recuerdos, seguían flotando en su mente como una pesadilla que no terminaba. A pesar de la luz del día, el entorno parecía estar teñido por una capa de duda y desconfianza. Ricardo, como si nada hubiera ocurrido, ya estaba preparado para continuar el viaje. Sus movimientos eran rápidos y certeros, como si el tiempo fuera un enemigo constante en la jungla. Había algo en su actitud, una tranquilidad inquietante, que hacía pensar que no era la primera vez que se enfrentaba a lo desconocido. Jean-Marie, necesitamos movernos, dijo Ricardo sin mirar atrás. Su tono era grave, pero había un toque de urgencia en su voz que no pasaba desapercibido. Jean-Marie asintió, tratando de dejar atrás las imágenes de la noche anterior, pero no podía. El claro, el altar, las voces, todo seguía presente en su mente, formando una maraña de sensaciones confusas que lo desbordaban. A lo lejos, el sonido de la jungla parecía mucho más cercano ahora. Los ecos de los pájaros, los susurros de las hojas moviéndose con el viento, y el crujir de las ramas eran como una sinfonía natural que no dejaba lugar a pensamientos tranquilos. La jungla se sentía viva,
pero no de la manera que Jean-Marie había imaginado. Ya no era solo un conjunto de árboles y animales, sino algo que lo observaba y lo conocía profundamente. El viaje continuó en silencio, mientras la selva les devolvía sus pasos, con sus aromas densos y su vibrante flora que parecía crecer a cada instante. La ruta, aunque conocida por Ricardo, parecía desmoronarse bajo los pies de Jean-Marie. El terreno se volvía más abrupto, las raíces de los árboles se retorcían por debajo de la tierra, como si intentaran atrapar a quien se atreviera a caminar sobre ellas. «Ricardo, ¿por qué estamos tan cerca de la zona prohibida?», preguntó Jean-Marie, finalmente rompiendo el silencio. Había algo en la manera en que Ricardo se movía, una decisión que no dejaba margen para preguntas, pero Jean-Marie necesitaba entender que los había llevado hasta allí. Ricardo lo miró por un momento, sus ojos claros y penetrantes como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Ahora había una sombra, como si un recuerdo doloroso se asomara en su mente. «Porque no tenemos opción», respondió finalmente. Su voz era baja, como si temiera que alguien o algo pudiera escucharlos. Jean-Marie frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ricardo detuvo su marcha, mirando a su alrededor como si estuviera buscando algo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, como si lo que dijera fuera algo que debía permanecer oculto. «La zona prohibida es un lugar donde pocos regresan. Hay quienes dicen que está maldita, que es el punto de encuentro entre la selva y los espíritus que no pertenecen a este mundo. Pero no es solo eso. La verdadera razón por la que estamos aquí es porque hay algo que tenemos que encontrar. Algo que cambiará todo». Jean-Marie sintió una punzada en el estómago. La selva ya había sido peligrosa hasta ahora, pero aquello que Ricardo sugería hacía que su cuerpo se tensara de inmediato. ¿Qué era lo que se escondía en esa zona? ¿Qué propósito tan grande podría tener? ¿Y por qué Ricardo no le había hablado de ello antes? «¿Qué es lo que buscamos exactamente?», preguntó, aunque sentía que ya no quería saber la respuesta. Ricardo se giró lentamente hacia él, con una expresión en su rostro que parecía mezclar dolor y resolución. «Buscamos el corazón de la selva. Un artefacto antiguo que, según las leyendas, tiene el poder de alterar la realidad. Algunos dicen que fue creado por los primeros habitantes de estas tierras, que lo usaban para comunicarse con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Pero está perdido desde hace siglos. Hay quienes afirman que aún se encuentra aquí, escondido en algún lugar que solo los más valientes, o los más locos, se atreven a buscar. Y, por alguna razón, hemos llegado hasta aquí para encontrarlo». Jean-Marie se quedó en silencio, procesando las palabras de Ricardo. El corazón de la selva sonaba más a un mito que a una realidad. Pero las extrañas experiencias que había tenido en los últimos días, las visiones y los murmullos, le daban la sensación de que nada en ese lugar era lo que parecía. Algo más grande estaba en juego, y lo peor era que no entendía si su destino había sido sellado desde el momento en que había pisado esta tierra o si aún podía escapar. Ricardo, aparentemente leyendo sus pensamientos, continuó. «Si conseguimos encontrarlo, podremos salir de aquí. Pero si no, la selva nos devorará, como ha hecho con tantos antes que nosotros. Nadie que haya intentado llegar hasta el corazón ha regresado con vida. Pero, como dije antes, no tenemos opción». Las palabras de Ricardo pesaron en el aire, y Jean-Marie sintió como su pulso se aceleraba. El corazón de la selva era mucho más que un simple artefacto. Era la clave para entender lo que realmente sucedía en este lugar, para descifrar los oscuros secretos de la jungla. Y, al mismo tiempo, podría ser la causa de su perdición. La jornada continuó, y aunque Jean-Marie intentaba concentrarse en el camino, sentía que algo lo observaba, algo que estaba más allá de su comprensión. La selva se cerraba a su alrededor, y con cada paso, las sombras parecían crecer, al igual que los susurros que se deslizaban por el viento. Pasaron horas, quizás más, caminando entre los árboles que se retorcían como si tuvieran vida propia. De repente, el suelo comenzó a volverse inestable, y el aire se hizo más denso. El murmullo de la selva se intensificó, y una sensación de opresión se apoderó de Jean-Marie. Algo no estaba bien. «Ricardo, ¿por qué el aire está tan pesado?», preguntó, con una nota de preocupación en su voz. Ricardo no respondió de inmediato. Su expresión era seria, pero no parecía sorprendido. «Estamos cerca», dijo simplemente. Y en ese momento, Jean-Marie entendió, la selva lo había encontrado, y con ella,
algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que él mismo. Este capítulo marca el giro de la narrativa hacia el misterio de lo sobrenatural, la búsqueda de un artefacto ancestral y el riesgo de adentrarse en un lugar prohibido. El corazón de la selva es el motor que impulsa la historia hacia lo desconocido, mientras la selva, con su presencia asfixiante, se revela como un personaje en sí misma. Capítulo 9. La entrada al abismo. El camino que había comenzado a ser tortuoso, tanto física como emocionalmente, se tornó aún más extraño cuando la jungla comenzó a cambiar. Los árboles, antes familiares en su diversidad, parecían volverse más densos, más altos, como si el entorno se inclinara hacia ellos. Las hojas, de un verde tan oscuro que casi parecían negras, se apretaban unas contra otras, dejando que apenas unos pocos rayos de sol atravesaran su espesa capa. El aire era más denso que nunca, y el silencio, que a menudo acompañaba la selva, era ahora opresivo, roto solo por el sonido del caminar y el crujir de las ramas. Jean-Marie no podía evitar sentir que algo los acechaba. No podía decir exactamente qué era, pero estaba seguro de que no estaban solos. La sensación de ser observados, de estar siendo perseguidos por algo invisible, se había intensificado. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que se acercaba, pero todo lo que vio fueron sombras y formas que parecían moverse al borde de su visión. Ricardo caminaba adelante, imperturbable, como si ya estuviera acostumbrado a esa presión invisible que pesaba sobre ellos. Su rostro estaba grave, pero su paso era firme, decidido. No parecía tener dudas ni vacilaciones. Jean-Marie, por otro lado, sentía como cada paso lo llevaba más y más lejos de la seguridad de su mundo conocido, y más cerca de algo que no podía comprender. Finalmente, después de una larga caminata, llegaron a un lugar donde el terreno se volvía más irregular. Ante ellos, una enorme roca sobresalía del suelo, cubierta de musgo y líquenes, como si la naturaleza hubiera decidido reclamarla para sí misma. La roca formaba una especie de entrada, un pasaje natural que parecía ser la puerta a lo desconocido. «Este es el lugar», dijo Ricardo, deteniéndose frente a la roca. Su voz era baja, pero no había duda de que estaba seguro de lo que decía. Jean-Marie lo miró, buscando alguna respuesta, algún indicio de lo que iban a encontrar más allá de ese pasaje, pero Ricardo no se inmutó. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jean-Marie, tratando de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ricardo miró el pasaje con una mezcla de respeto y temor, algo que no había mostrado antes. «Debemos pasar por aquí. Lo que busquemos está más allá, pero no va a ser fácil. Lo que hay dentro de este lugar no es solo una cuestión de suerte o habilidad. Estamos adentrándonos en el corazón de la selva, donde las reglas cambian. La realidad y el tiempo se desdibujan». Jean-Marie no entendió completamente lo que Ricardo quería decir, pero las palabras resonaron en su mente. ¿Qué significaba que las reglas cambiaran? ¿Qué tipo de poder o de fuerza estaba detrás de esa selva? Por un momento, se preguntó si todo esto era un error, si había algo más grande que él mismo que los había atraído hasta aquí. Sin embargo, no había vuelta atrás. Ya estaban demasiado cerca de lo que buscaban. Ricardo, aparentemente sintiendo la misma presión, dio un paso hacia adelante y comenzó a escalar la roca. Jean-Marie lo siguió, con el corazón latiendo más rápido en su pecho. La roca no era tan difícil de escalar, aunque sus bordes eran afilados y resbaladizos por el musgo. Finalmente, llegaron al otro lado, donde el terreno se volvía aún más misterioso. Allí, ante ellos, apareció lo que parecía una especie de altar o templo. Estaba hecho de piedra negra, cubierta de inscripciones que Jean-Marie no podía leer, pero que sentían extrañamente familiares. Como si las palabras estuvieran grabadas en su memoria de alguna forma que no entendía. En el centro del altar, había una abertura, una grieta que se adentraba en la oscuridad. Ricardo se acercó al altar con cautela, y Jean-Marie lo siguió. Todo parecía estar en silencio absoluto, pero Jean-Marie no podía evitar sentirse como si la jungla misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. «Este es el lugar», dijo Ricardo finalmente, su voz grave. «El corazón de la selva», preguntó Jean-Marie, aunque no estaba seguro de si quería saber la respuesta. Ricardo asintió, pero su rostro mostraba una mezcla de preocupación y duda. «No es solo el corazón lo que estamos buscando. Lo que hay aquí es mucho más antiguo, mucho más peligroso de lo que imaginas. Es algo que ni siquiera las leyendas pueden describir con precisión.
Lo que buscaremos aquí no solo cambiará nuestra percepción de la selva, sino de todo lo que conocemos. Y si no somos cuidadosos, podría cambiar también nuestra realidad. Jean-Marie sintió que sus piernas vacilaban, pero se obligó a seguir avanzando. Aunque no entendía del todo lo que Ricardo decía, algo en sus palabras le hacía sentir que todo lo que había ocurrido hasta ahora había sido solo el preludio de algo mucho más grande, mucho más aterrador. Al acercarse a la grieta, un viento frío comenzó a soplar de adentro hacia afuera, como si algo los estuviera llamando desde la oscuridad. Jean-Marie sintió una corriente de aire que lo atravesaba, como si todo el miedo, la ansiedad y la incertidumbre se concentraran en ese único punto. Miró a Ricardo, que se adelantó y, sin pensarlo, se metió en la grieta. «Vamos», dijo Ricardo sin volverse. Su voz era firme, pero en sus ojos había algo que no había visto antes: miedo. Jean-Marie dio un paso adelante y, sin otra opción, lo siguió. Este capítulo marca la entrada definitiva al misterio y al peligro que se esconde en el corazón de la selva. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, y lo que parecía ser una simple búsqueda ahora se presenta como algo mucho más grande y peligroso. Capítulo 10. El umbral de lo desconocido. El aire dentro de la grieta era denso, como si todo lo que rodeaba el lugar estuviera impregnado de una energía antigua y olvidada. Cada paso que daban hacia el interior parecía alejarlos más de la realidad que conocían. Jean-Marie se sentía como si estuviera caminando en un sueño, donde las reglas del tiempo y del espacio ya no se aplicaban. Las paredes de piedra, lisas y frías, se cerraban alrededor de ellos, dejando poco espacio para respirar. A cada paso, un extraño eco resonaba en el vacío, como si el mismo lugar estuviera absorbiendo sus movimientos. Ricardo avanzaba al frente, con una determinación que Jean-Marie no lograba entender completamente. El rostro de su compañero estaba serio, incluso más que antes, como si estuviera preparándose para algo inevitable. Los ojos de Ricardo brillaban con una intensidad inusual, como si estuviera vislumbrando algo más allá de la oscuridad que los rodeaba. Jean-Marie intentó hablarle, pero las palabras no parecían salir con facilidad. Había algo en el ambiente que lo hacía sentirse diminuto, como si el propio aire lo presionara contra las rocas. Finalmente, llegaron a un estrechamiento, una especie de umbral que los obligó a detenerse. Delante de ellos, la grieta se ampliaba hasta formar una cámara cavernosa, cuyo techo se perdía en la penumbra. En el centro de la cámara, algo brillaba débilmente, como un faro en la oscuridad. La luz no era normal, no era la luz del sol ni la luz de una antorcha. Era una luz fría, intensa, que parecía emanar de una fuente intangible, como si la misma oscuridad estuviera siendo forzada a ceder su espacio ante esa brillante presencia. «Lo hemos encontrado», dijo Ricardo en voz baja, sin girarse a mirar a Jean-Marie. Su tono era extraño, como si la palabra encontrado no fuera suficiente para describir lo que estaba ocurriendo. Como si no estuvieran simplemente frente a un objeto o un lugar, sino algo mucho más profundo y enigmático. Jean-Marie, con el corazón acelerado, dio un paso hacia adelante, atraído por esa luz misteriosa. A medida que se acercaba, la sensación de estar siendo observado se hacía más palpable. No solo era el eco en la cavidad de la cueva lo que lo inquietaba, sino algo más, algo que parecía provenir de la propia luz. Era como si esa energía, esa esencia que iluminaba el espacio, tuviera conciencia propia. Al llegar a la fuente de luz, Jean-Marie descubrió que no se trataba de un objeto físico. En lugar de una antorcha o una piedra luminosa, lo que iluminaba la caverna era una especie de vórtice, una distorsión en el aire misma, una ruptura en la continuidad de lo que consideraban real. Era un agujero, pero no uno cualquiera. No era una abertura en la roca, ni una grieta común. Era una grieta en la estructura misma de la existencia. El aire alrededor de él vibraba, y la luz parecía provenir de su interior. Ricardo se acercó con cautela, como si la propia cercanía pudiera alterar la naturaleza del fenómeno. Jean-Marie, por su parte, no podía apartar la mirada de ese agujero, como si algo lo llamara desde el interior. Sentía la necesidad de entender, de descubrir lo que estaba más allá de esa distorsión. Pero, al mismo tiempo, un profundo temor se apoderaba de su pecho. ¿Qué ocurriría si cruzaban esa línea, si se adentraban en lo que estaba más allá de la grieta? «No hay vuelta atrás», dijo Ricardo, como si leyera sus pensamientos. Su voz estaba más grave que nunca, y sus ojos no reflejaban la certidumbre que Jean-Marie había visto en él en los días anteriores.
Ahora, parecía más vulnerable, más consciente de lo que estaba en juego. Jean-Marie no pudo evitar preguntarse si Ricardo sabía algo más sobre lo que estaban a punto de hacer. Había algo en su mirada, en su postura, que sugería que este momento no era fortuito, que todo había sido conducido hasta aquí, como si fuera parte de un destino más grande. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente Jean-Marie, su voz resonando en la caverna, como si cada palabra fuera absorbida por el aire. Ricardo suspiró y se dio la vuelta para mirarlo, sus ojos cargados con una mezcla de resignación y comprensión. «Este es el umbral», dijo Ricardo. «El umbral de lo que los hombres no deben conocer. Lo que está más allá de esta grieta no es simplemente otro lugar. Es un dominio diferente, donde las leyes de la física y del tiempo se disuelven. Aquí, las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas se responden, pero las respuestas pueden cambiarlo todo». Jean-Marie frunció el ceño, no comprendiendo completamente las palabras de Ricardo. ¿Un lugar donde las respuestas cambiarían todo? ¿Donde el tiempo y el espacio ya no significaban lo mismo? Pero la curiosidad, esa fuerza primitiva que empujaba a todo ser humano hacia lo desconocido, lo llevó a dar un paso más cerca de la grieta. Su mano, casi como si tuviera vida propia, se extendió hacia el aire vibrante, sintiendo una ligera resistencia, como si algo estuviera impidiendo que tocara la distorsión. Y en ese momento, la grieta se expandió, abriéndose ante ellos, no como una puerta, sino como una invitación. La luz se intensificó, y una sensación de vértigo, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo sus pies, los envolvió. «Es ahora o nunca», dijo Ricardo, dando un paso hacia adelante. Jean-Marie, aún vacilante, lo siguió. El aire cambió. La atmósfera se volvió pesada, densa, y, por un momento, todo se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse, y Jean-Marie sintió como si todo lo que conocía, todo lo que había sido, comenzara a desmoronarse alrededor de él. La grieta los absorbió, y, con ella, su realidad también comenzó a desvanecerse. Este capítulo marca el comienzo de lo desconocido, el momento crucial donde lo que parecía ser una expedición se transforma en algo mucho más allá de lo que los personajes habían anticipado. La grieta es solo el primer paso a un universo paralelo, y las reglas que gobiernan la selva ya no aplican. Capítulo 11. Más allá del umbral. Jean-Marie sintió como el mundo que conocía se desvanecía poco a poco. La grieta, al abrirse por completo, los absorbió, engulléndolos en un remolino de energía que desbordaba todo lo que podían comprender. Aquel paso al otro lado no fue simplemente un movimiento físico. Fue como si algo profundo en su ser se hubiera transmutado, como si la esencia misma de su existencia hubiera comenzado a reformarse bajo la presión de ese extraño y omnipotente vórtice. La sensación era a la vez aterradora y fascinante. La luz del vórtice los rodeaba, pero no era como cualquier luz natural. Era fría, iridiscente, como si proviniera de una fuente que no podía ser vista ni tocada. No había sombras. No había un más allá evidente, solo una vastedad infinitamente líquida y nebulosa, como si flotaran en una sustancia densa y cambiante. La gravedad ya no parecía operar de manera habitual, y los dos hombres dieron varios pasos sin esfuerzo, como si caminaran por un espacio sin suelo ni firmeza. Jean-Marie giró sobre sí mismo, buscando alguna referencia. Las paredes, el suelo, todo parecía desmoronarse en la vastedad que los rodeaba. De repente, ya no estaba claro si realmente se movían. Tal vez era la misma atmósfera la que cambiaba a su alrededor. El aire, si es que aún podía llamarse así, era suave pero denso. Había algo inmaterial en su textura, una sensación de que cada inhalación los conectaba con algo más profundo, algo más antiguo. Ricardo, por su parte, permaneció calmado. A pesar de la incomodidad del lugar, su rostro no mostraba ni miedo ni sorpresa. De hecho, parecía más bien reconociendo este nuevo entorno, como si hubiera estado allí antes, o al menos, estuviera preparado para ello. Al mirar su rostro, Jean-Marie no pudo evitar sentir que su compañero estaba, en cierto modo, en casa. Su inexplicable serenidad comenzó a inquietar aún más a Jean-Marie. ¿Lo ves?, preguntó Ricardo sin girarse, como si la pregunta no necesitara ser formulada. Jean-Marie no entendió a qué se refería, pero algo dentro de él le decía que no necesitaba hacerlo. El propio ambiente parecía responder por sí mismo. Delante de ellos, una figura comenzó a emerger del mismo vacío, algo intangible, pero al mismo
tiempo inconfundiblemente presente. Era como si la misma niebla que los rodeaba estuviera tomando forma, pero con una calidad distinta. La figura parecía fluctuante, un ser que no podía definirse, ni por su forma ni por su esencia. Era humano, pero no lo era. Sus contornos eran difusos, como si estuviera hecho de la misma sustancia que lo rodeaba. La figura no se movía, solo estaba ahí, observándolos, o al menos, Jean-Marie sentía que lo hacía. Un frío escalofrío recorrió su columna vertebral, y por un momento, todo el aire a su alrededor se espesó, volviéndose casi opresivo. ¿Quién? ¿Qué es eso?, preguntó Jean-Marie, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Ricardo no respondió de inmediato. Parecía meditar sobre la pregunta, sus ojos fijos en la figura. La luz, al parecer, no se reflejaba sobre el ser. No parecía emitir sombra alguna, ni descomponer la sustancia que lo rodeaba, lo que lo hacía aún más extraño. Lo que ves es lo que tenemos que ver, dijo Ricardo al fin, su voz profunda y segura. Es el comienzo de la revelación. Jean-Marie, aún paralizado, sintió como si las palabras de Ricardo resonaran en su mente más de lo que deberían. Algo le decía que el término revelación no era solo figurativo. Estaba a punto de descubrir algo que alteraría el curso de todo lo que conocía. De repente, la figura comenzó a moverse. No caminó ni se desplazó de manera tradicional, pero su presencia se expandió, como si el mismo aire se abriera ante él, permitiéndole avanzar. Jean-Marie no pudo apartar la mirada. Algo en su interior le decía que no debía temer, que debía permanecer inmóvil, como si al hacerlo pudiera comprender mejor lo que estaba presenciando. La figura habló, pero las palabras no eran como las palabras que un ser humano pronunciaría. Sonaron en su mente como un eco lejano, vibrante, lleno de conocimiento, pero también de una extraña tristeza. Vuestro tiempo es efímero, vuestro entendimiento limitado. La voz resonó como un susurro que se filtraba en su conciencia. Pero este lugar, este umbral, ha existido mucho más allá de los confines de vuestro tiempo. Jean-Marie parpadeó, atenito. Ricardo, que parecía más receptivo a la presencia, no mostró sorpresa alguna. Al contrario, lo miraba como si el ser estuviera simplemente ofreciendo una verdad que ya conocía. Sin embargo, Jean-Marie no entendía. ¿Quién era esa entidad? ¿Qué quería decir con que el umbral existía mucho más allá del tiempo? La figura continuó, su presencia ahora más envolvente. El conocimiento que buscáis no es vuestro. Vuestra curiosidad solo os ha traído aquí para descubrir lo que no podéis comprender. Sin embargo, el umbral no se abre para los curiosos. El umbral se abre solo para los que buscan respuestas que alteran no solo el curso del tiempo, sino el destino mismo de lo que sois. Jean-Marie intentó formular alguna pregunta, pero su garganta estaba cerrada. Las palabras se atoraron en su mente, incapaces de salir. La figura comenzó a disolverse, desvaneciéndose en la misma niebla de la que había nacido. La habitación comenzó a moverse con más rapidez, como si la atmósfera estuviera cediendo ante la fuerza de lo que acababan de presenciar. Ricardo se acercó lentamente a donde la figura había estado, como si esperara que algo más ocurriera. Cuando nada sucedió, finalmente se giró hacia Jean-Marie. Lo que has visto, lo que hemos visto, no es más que el principio, dijo Ricardo, y por un momento, la gravedad de sus palabras cayó sobre Jean-Marie con todo su peso. ¿El principio de qué?, preguntó Jean-Marie, finalmente capaz de hablar. Ricardo no respondió inmediatamente, pero sus ojos reflejaban una comprensión que Jean-Marie no alcanzaba a captar del todo. Parecía haber alcanzado una verdad profunda, y aunque la duda seguía ardiendo en el corazón de Jean-Marie, una nueva sensación lo invadió. El temor ya no era el sentimiento dominante en su pecho. Ahora había algo más, algo mucho más inquietante. La curiosidad había sido sustituida por una necesidad urgente de entender. El principio de todo lo que está por venir, respondió Ricardo finalmente. Jean-Marie, aún sin entender, sintió que las palabras de su compañero se grababan en su mente. La figura, el umbral, las palabras incomprensibles. Todo comenzaba a cobrar sentido, pero de una manera que no podía aún asumir completamente. Este capítulo continúa la aventura más allá del umbral, donde lo desconocido se muestra como una entidad que parece tener poder sobre el tiempo y la realidad misma. Capítulo 12. El laberinto de los ecos. El silencio después de la desaparición de la figura era casi insoportable. A Jean-Marie le costaba adaptarse a la quietud.
Su mente seguía dando vueltas sobre lo que había presenciado, sobre las palabras que resonaban en su cabeza, como ecos de un universo más grande y más complejo de lo que jamás había imaginado. Pero más allá de su asombro, algo le decía que no podían quedarse ahí mucho tiempo. Algo había cambiado, y no podía ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Ricardo, por otro lado, parecía inmune al temor. Se adelantó unos pasos y comenzó a caminar, no con prisa, pero sí con la determinación de alguien que ya conocía el camino. Jean-Marie lo siguió, aunque todavía se sentía algo desconectado de la realidad. Cada paso que daba se sentía ligero, como si estuviera flotando, pero el suelo, o lo que fuera que ahora pisaban, era firme bajo sus pies, aunque sin la solidez que había conocido antes. El paisaje seguía siendo extraño, pero cada vez más familiar. No había fronteras visibles, pero Jean-Marie tenía la sensación de que todo estaba rodeado por algo invisible que los guiaba. El aire parecía cambiar constantemente de temperatura, pasando de frío helado a calor abrasante, sin aviso. Pero era el eco el que más le desconcertaba. Los murmullos le llegaban de todas partes, voces lejanas que se mezclaban con su respiración, pero que no lograba identificar. Eran suaves, como susurros, pero había algo en la forma en que resonaban que lo inquietaba profundamente. ¿Escuchas eso?, preguntó Jean-Marie, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Ricardo hizo un gesto hacia adelante, como si ya estuviera acostumbrado a esos sonidos. Es el eco del conocimiento. Aquí, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha pensado, persiste. Es como un laberinto, donde los pensamientos y las voces de quienes estuvieron aquí antes se quedan atrapados, repitiéndose eternamente. Jean-Marie frunció el ceño. No entendía cómo algo tan etéreo podía tener tal efecto. ¿Qué era ese eco del conocimiento? ¿Qué tipo de lugar era este, donde incluso las palabras parecían no tener fin? El sonido de las voces aumentó en intensidad a medida que avanzaban, y Jean-Marie comenzó a percibir fragmentos de conversaciones. Frases inconexas que lo golpeaban como ráfagas de viento frío. No podía entenderlas completamente, pero había algo en esas voces que lo dejaba sin aliento, como si todo lo que dijeran tuviera un propósito, un significado que solo él debía descubrir. En ese momento, un grito resonó por el aire. Jean-Marie se detuvo en seco. Era un grito de desesperación, un sonido tan crudo y lleno de terror que su piel se erizó. No era un eco normal. Este parecía venir de alguien atrapado en el mismo laberinto, alguien que no había logrado encontrar la salida. ¿Quién está ahí?, Jean-Marie gritó, aunque su voz pareció ser engullida por la inmensidad del lugar. La respuesta no llegó de inmediato. Ricardo lo miró con calma, como si nada en este extraño lugar pudiera alterarlo. Es solo otro eco. Lo que escuchas no es real. No hay nadie aquí en cuerpo. Este es un lugar de memorias, de pasados olvidados. Lo que percibes son los rastros de aquellos que vinieron antes que nosotros, atrapados en su propio tormento. Pero a Jean-Marie le costaba creerle. El grito había sonado tan real, tan palpable, que no podía sacudírselo de la mente. De repente, las voces que antes parecían lejanas empezaron a converger en un solo punto, como si el aire mismo se comprimiendo para formar algo más concreto, algo que podría llegar a ser tocado. Un giro en la atmósfera hizo que todo pareciera distorsionarse por un instante. Las paredes, que en un principio habían parecido invisibles, ahora se formaban, aunque de una manera difusa y flotante, como si las estructuras fueran construidas con el mismo aire del lugar. Frente a ellos, un pasaje oscuro comenzó a revelarse, un camino que parecía ser la continuación de su travesía, pero también una trampa que los llamaba con una tentadora oscuridad. Ricardo hizo un gesto con la mano, invitando a Jean-Marie a seguirlo. El camino continúa aquí, pero debemos tener cuidado. No todo lo que parece ser una salida lo es. Jean-Marie, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. ¿Por qué este lugar estaba tan lleno de sufrimiento? ¿Era esta una especie de prisión, un laberinto del que no podían escapar? Ambos se adentraron en el pasaje oscuro, y a medida que lo hicieron, las voces parecían amplificarse. Ahora no solo escuchaba las voces del pasado, sino que también sentía una presión en su pecho, como si cada palabra atrapada en ese lugar quisiera salir a la superficie. El aire se volvía más pesado, y cada paso parecía más difícil que el anterior. De repente, Jean-Marie comenzó a escuchar su propio eco, pero distorsionado,
como si estuviera hablando desde otro lugar, desde un tiempo lejano. Aceleró el paso, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo en sus pensamientos. Ricardo lo había mirado de reojo y le había hecho un gesto para que se detuviera. Es importante que no te pierdas en las voces, Jean-Marie. Este lugar no solo es un laberinto físico, también es un laberinto mental. Las voces que escuchas, aunque parecen reales, no lo son. Son solo las memorias de lo que una vez fue. Jean-Marie no podía entender completamente lo que Ricardo decía. Las voces seguían persiguiéndolo, y por más que intentaba concentrarse, todo lo que deseaba era escapar de ese lugar donde todo parecía haberse detenido en el tiempo. Las sombras se alargaban y el suelo bajo sus pies parecía moverse. Cada rincón del laberinto se retorcía, como si el propio lugar intentara atrapar a sus visitantes en su interminable red. Finalmente, llegaron a un claro en el centro del laberinto. Allí, el aire se despejó por un momento. Pero algo en el ambiente seguía siendo inquietante, algo que Jean-Marie no lograba comprender por completo. En el centro del claro, había una piedra, que parecía diferente a todo lo demás. No era como una piedra común. Era luminosa, vibrante, como si emitiera energía. Jean-Marie la observó fijamente. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando levemente. Ricardo se acercó con calma, mirando la piedra como si también reconociera su importancia. «Es la clave. Aquí es donde todo comienza a tener sentido. Pero para entenderla, debes dejar de escuchar lo que te rodea. No puedes escuchar el eco si estás atrapado en él». Jean-Marie, con una mezcla de confusión y determinación, se acercó a la piedra. Al hacerlo, sintió una energía extraña recorrer su cuerpo, una sensación que le heló la sangre y le dejó el corazón acelerado. Este lugar, este laberinto, estaba más vivo de lo que parecía. Y la piedra, en el centro de todo, podría ser la clave para liberarse de la trampa de ecos en la que se encontraba atrapado. Este capítulo nos lleva más profundo en el misterioso laberinto de recuerdos y voces atrapadas. Las revelaciones sobre el eco del conocimiento y las palabras que persisten más allá del tiempo nos preparan para lo que está por venir. Capítulo 13. El despertar de las sombras. Jean-Marie sentía que el aire se volvía aún más pesado a medida que se acercaba a la piedra luminosa. Cada paso parecía traer consigo una ola de tensión, como si cada molécula en el ambiente estuviera vibrando al ritmo de una melodía que solo él podía escuchar. La piedra, aunque estática, emitía una energía que lo rodeaba, envolviéndolo en una sensación extraña y poderosa, como si fuera una puerta que podía abrirse hacia algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Ricardo estaba a su lado, observando la piedra con una calma perturbadora, como si ya supiera lo que iba a suceder. Sin embargo, sus ojos reflejaban una leve preocupación, un destello de temor que Jean-Marie no había notado antes. «No te acerques demasiado», advirtió Ricardo, su voz suave, pero firme. «La piedra no es lo que parece. No es solo un objeto, es un punto de conexión. Aquí, en este lugar, lo que parece inerte no lo es. Todo tiene una vibración, una conciencia que está más allá de nuestra comprensión». Jean-Marie se detuvo justo antes de tocar la piedra. Su mano, suspendida en el aire, temblaba. El deseo de saber, de entender qué estaba ocurriendo en ese lugar, lo empujaba hacia adelante, pero las palabras de Ricardo lo hicieron vacilar. «¿De qué estás hablando, Ricardo?», preguntó, la ansiedad comenzando a calar en su voz. «Esta piedra, parece tan real, tan tangible. ¿Cómo puede no ser lo que parece?». Ricardo suspiró, como si la respuesta fuera algo que ya había intentado comprender en el pasado. Luego, habló en un tono casi místico, como si las palabras que decía pudieran cambiar la naturaleza misma del lugar. «Este lugar no es físico. Todo lo que ves aquí es una manifestación de algo más grande, algo más antiguo. Los ecos que escuchas, las voces atrapadas, son fragmentos de conciencia. Y la piedra, es un ancla, un portal. Quien la toca, quien se conecta con su energía, puede acceder a todo lo que está contenido en este lugar, tanto lo que ha sido como lo que podría ser. Pero hay un precio. Siempre hay un precio». Jean-Marie no entendió completamente lo que Ricardo estaba diciendo, pero algo en su interior le decía que no debía ignorar sus palabras. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a actuar, a tocar la piedra, a descubrir lo que sucedía cuando el contacto se producía. Su curiosidad era más fuerte que su temor, y de repente,
Su mano tocó la superficie luminosa. Al instante, un calor abrasador recorrió su brazo, como si toda la energía contenida en la piedra estuviera canalizándose hacia él. La luz se intensificó, y una serie de imágenes comenzaron a inundar su mente. No eran visiones claras, sino destellos, sombras rápidas que se desvanecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sin embargo, había algo familiar en esas sombras, algo que lo conectaba con recuerdos que había olvidado hace mucho tiempo. Jean-Marie retrocedió, atónito. La piedra había comenzado a emitir un zumbido bajo, como si estuviera viva. La vibración recorría todo su cuerpo, haciéndolo sentir como si estuviera siendo absorbido por una corriente invisible. En ese momento, comprendió lo que Ricardo había querido decir. Esto no es solo un lugar, murmuró, sin poder apartar la mirada de la piedra. Es una prisión. Todo lo que está aquí está atrapado. Las voces, las memorias, incluso el propio tiempo. Ricardo asintió lentamente, su expresión seria. Exactamente. Y ahora tú has tocado el corazón de la prisión. Pero hay algo más que no te he contado. No todo lo que está aquí es benigno. Las sombras, las entidades que habitan en estos ecos, son conscientes. Ellas observan, sienten y, lo más peligroso, desean. Si no tenemos cuidado, podrían despertarse completamente, y lo que comenzó como un eco podría convertirse en una presencia tangible. Jean-Marie se sentó en el suelo, la cabeza llena de las imágenes que aún giraban en su mente. Podía ver fragmentos de un pasado lejano, voces que lo llamaban, rostros que parecían familiares pero que no podía identificar. Era como si estuviera viendo a través de las capas del tiempo, y todas esas sombras de memoria se entrelazaban, formando algo que parecía un tapiz incompleto. ¿Cómo podemos salir de aquí?, preguntó, incapaz de ocultar la desesperación que se filtraba en su voz. ¿Cómo podemos deshacernos de todo esto? Ricardo, que hasta ese momento había estado observando con cautela, se acercó y se agachó junto a él. Su mirada era seria, pero también llena de una sabiduría que Jean-Marie apenas comenzaba a entender. Para salir de aquí, no basta con escapar. Debes comprender lo que te ha traído hasta este lugar. Los ecos no son solo voces, son reflejos de tu propio ser, de tus propios miedos y deseos. El laberinto no es solo físico. El verdadero desafío es enfrentarte a lo que has guardado dentro de ti. Solo cuando entiendas lo que has estado buscando, solo cuando resuelvas lo que te ha atrapado aquí, serás libre. Las palabras de Ricardo resonaron profundamente en Jean-Marie. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que había estado buscando? No sabía si se refería al conocimiento o a algo más, algo que iba más allá de su comprensión actual. Pero en su interior sentía que tenía que seguir adelante, que debía continuar explorando este lugar oscuro, no solo para descubrir su misterio, sino para encontrar la verdad de sí mismo. De repente, una risa baja y gutural se escuchó desde algún lugar en la oscuridad. Jean-Marie se puso tenso, mirando alrededor, pero no pudo ver de dónde provenía. La risa no parecía humana, más bien era como el sonido de algo que se deslizaba a través de las sombras, algo que estaba observándolos, esperando el momento adecuado para actuar. No estamos solos aquí, dijo Ricardo, su tono grave. Y no creo que el eco sea todo lo que debemos temer. Las sombras que habitan este lugar están más vivas de lo que pensamos. Ahora, más que nunca, debemos ser cautelosos. Jean-Marie asintió, un escalofrío recorriéndole la espalda. La risa continuó resonando, cada vez más cerca, como si estuviera rodeándolos. La atmósfera se volvía más densa, y el zumbido de la piedra aumentaba en intensidad. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Este capítulo introduce una nueva capa de misterio y tensión. La revelación de que las sombras no solo son ecos del pasado, sino entidades conscientes, agrega una nueva amenaza al viaje de Jean-Marie. Capítulo 14. El desenlace de las sombras. El aire, cargado de una extraña electricidad, palpitaba alrededor de Jean-Marie como si el lugar entero estuviera respirando con él. La risa gutural que había escuchado antes ahora llenaba el espacio, reverberando entre las paredes de la oscuridad, un eco sin forma, sin rostro. Era una presencia palpable, algo que no se podía ver, pero que definitivamente podía sentirse, como una sombra tangible que se deslizaba, acechante. Jean-Marie se incorporó lentamente, sintiendo el peso de cada mirada invisible que lo rodeaba.
La piedra luminosa que antes parecía una fuente de conocimiento, ahora parecía un faro que atraía no solo la luz, sino también algo mucho más oscuro. Sus manos temblaban levemente, y su respiración se volvía más errática. Aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar la creciente sensación de que había desatado algo que jamás podría controlar. Ricardo, que estaba a su lado, se mantenía completamente inmóvil. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una tensión que Jean-Marie no había notado antes. Había algo en sus ojos, una ligera desesperación, que indicaba que no todo estaba bajo control. La misma piedra que había traído tanto conocimiento y misterio ahora los mantenía cautivos en su vibrante influencia. «Ricardo, ¿qué está pasando?», preguntó Jean-Marie, su voz apenas un susurro, como si hablar en voz alta pudiera atraer la atención de las sombras. Ricardo no respondió de inmediato. Estaba observando, sus ojos recorriendo cada rincón oscuro de la sala, como si intentara localizar el origen de aquella risa maligna que seguía retumbando. Por un momento, el silencio se hizo absoluto, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse, esperando lo que vendría. Finalmente, Ricardo habló, su voz grave y llena de una calma inquietante. «Lo que hemos desatado no es solo un eco. Las sombras que están aquí son más que meros fragmentos de lo que una vez existió. Son las manifestaciones de lo que quedó atrás, lo que se perdió. Están atrapadas, pero también son conscientes de nosotros, de nuestros miedos. Y ahora, se están acercando. Quieren salir». Jean-Marie sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Cada palabra de Ricardo parecía confirmarlo. La piedra, el lugar, las sombras, todo estaba conectado de una manera mucho más profunda de lo que había imaginado. Estaba atrapado en algo mucho más grande que él, algo que no solo desafiaba la lógica, sino que desbordaba la razón misma. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, preguntó Jean-Marie, su voz casi quebrada. A medida que la risa se intensificaba, él sentía que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies, como si la propia realidad estuviera a punto de colapsar. Ricardo cerró los ojos por un instante, tomando aire, como si estuviera reuniendo todo el coraje necesario para enfrentarse a lo que estaba por venir. El único modo de detenerlo es cerrar el portal. Pero para eso necesitamos más que solo conocimiento. Necesitamos lo que está contenido dentro de la piedra. Algo que nos permita entender la esencia misma de este lugar y, quizás, deshacer lo que hemos hecho. Jean-Marie miró la piedra con más atención. A pesar de su resplandor cegador, ahora parecía más una prisión que una fuente de luz. La vibración que emanaba de ella se sentía como una energía viva, como si la piedra misma fuera una criatura consciente, esperando ser liberada. Pero también sabía que si se acercaba más, si tocaba de nuevo la superficie, las consecuencias podrían ser impredecibles. La risa, que antes había sido lejana y burlona, ahora se acercaba, más fuerte, más definida. Jean-Marie pudo percibir un sonido sordo, como si algo se estuviera arrastrando hacia él desde las profundidades de la oscuridad. Algo estaba allí, algo que esperaba pacientemente para revelarse. «Tenemos que hacer algo», exclamó Jean-Marie, un sudor frío recorriendo su frente. El miedo se había apoderado de él, pero también una urgencia inexplicable. No podía quedarse quieto mientras las sombras se acercaban. Ricardo asintió lentamente, como si ya estuviera tomando una decisión difícil. La única forma de sellar este lugar, de evitar que las sombras se liberen completamente, es destruir la piedra. Pero para hacerlo, debemos entender lo que realmente es. Es un vínculo, un ancla que conecta este lugar con otro. Si logramos destruirla de la manera correcta, cortaremos esa conexión y todo lo que está atrapado aquí será liberado de su prisión. Jean-Marie miró a Ricardo desconcertado. ¿Destruirla? ¿Cómo?, preguntó, sintiendo que cada palabra de Ricardo le daba más preguntas que respuestas. Pero lo que más le preocupaba no era la solución que proponía Ricardo, sino el miedo palpable que se reflejaba en sus ojos. Hay una forma, pero es arriesgada. La piedra se alimenta de la energía que emite. Si podemos canalizar esa energía en un punto específico, podremos romper el lazo que la mantiene activa. Pero para hacerlo, necesitaremos un sacrificio. El sacrificio de lo que ya había sido sellado, el sacrificio de lo que había estado guardado en ese espacio oscuro. Jean-Marie entendió que lo que Ricardo le pedía no era solo un sacrificio físico, sino algo mucho más profundo.
La decisión que debía tomar ahora no solo afectaría su vida, sino el destino de lo que quedaba en el lugar. Mientras tanto, las sombras se acercaban. Ya no eran solo ecos lejanos. Ahora, las sombras tenían forma, figuras que se deslizaban hacia ellos, desmoronándose en la oscuridad, como si fueran seres hechos de pesadillas. Ricardo se adelantó lentamente, acercándose a la piedra con una resolución feroz. Esto no es solo un cierre físico, Jean-Marie. Esta es una batalla entre la luz y la oscuridad, entre lo que hemos retenido y lo que hemos olvidado. El sacrificio no es solo de la piedra, sino de nosotros mismos. Jean-Marie, sintiendo el peso de esas palabras, caminó tras él. No había marcha atrás. No podía retroceder ahora. ¿Estás listo para destruirla?, preguntó Ricardo, mirándole fijamente, como si ya supiera la respuesta. Jean-Marie cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y cuando los abrió, sus ojos reflejaban la determinación de alguien que ya no temía a las sombras. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido, de cerrar la puerta a lo que había estado esperando en la oscuridad. Sí. Su voz resonó en el aire, firme, llena de una fuerza renovada. Con un gesto decidido, Ricardo tocó la piedra. La energía en el aire se intensificó, y el sonido de las sombras creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Y entonces, Jean-Marie comprendió que la lucha por cerrar el portal no era solo una cuestión de destruir una piedra. Era una batalla por la propia esencia de lo que significaba estar atrapado, ser liberado, y el precio de la libertad. Este capítulo lleva a Jean-Marie y a Ricardo al borde de la confrontación final con las sombras, mientras se enfrentan al dilema de destruir la piedra y cortar la conexión con lo que ha sido retenido en ese lugar. La tensión alcanza su punto máximo, y el sacrificio que se requiere se convierte en la clave para el desenlace. Capítulo 15. El último susurro de las sombras. La oscuridad que los rodeaba parecía haberse espesado aún más con el paso de los segundos. Jean-Marie y Ricardo estaban frente a la piedra resplandeciente, que ya no parecía tan pura ni tan luminosa. Ahora, su brillo era opaco, turbio, como si la piedra estuviera absorbiendo la luz de todo lo que la rodeaba. Las sombras continuaban acercándose, deslizándose con una fluidez imposible, cubriendo lentamente el suelo y las paredes, llenando cada rincón con su presencia ominosa. Ricardo, con la mirada fija en la piedra, comenzó a murmurar en voz baja, palabras que Jean-Marie no comprendía. Era un idioma antiguo, una lengua perdida en el tiempo, probablemente un intento de restaurar el equilibrio entre las fuerzas que se estaban desatando. Sin embargo, la oscuridad parecía no ceder ante los esfuerzos de Ricardo. En lugar de retroceder, las sombras crecían, expandiéndose como si se alimentaran de la misma energía que la piedra emitía. Jean-Marie sintió la presión en su pecho, la necesidad de actuar rápidamente. La ansiedad lo ahogaba, pero sabía que no podían esperar mucho más. Las figuras sombrías, ahora casi humanas, comenzaron a tomar formas más definidas. Había algo en sus rostros, algo familiar, como si fueran recuerdos olvidados de vidas pasadas, reflejos de aquellos que alguna vez estuvieron aquí, atrapados en la oscuridad de la piedra. Ricardo, Jean-Marie susurró, su voz temblorosa. ¿Qué debemos hacer? La piedra está resistiendo. ¿Por qué no funciona? Ricardo, concentrado en sus palabras, apenas lo miró, pero Jean-Marie pudo ver el cansancio en sus ojos. El esfuerzo de intentar contener lo incontrolable le había pasado factura. El sudor le perlaba la frente y su respiración se hacía cada vez más pesada. La piedra es más compleja de lo que imaginaba, dijo Ricardo con una calma tensa. No es solo un objeto, Jean-Marie. Es un conducto, un punto de convergencia. Está conectada a algo mucho más grande, algo que no se puede destruir tan fácilmente. Para romper este ciclo, debemos ir más allá de la piedra misma. Debemos romper el vínculo entre las sombras y lo que quedó atrapado aquí. Jean-Marie frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó, desesperado. Las sombras estaban cada vez más cerca, las figuras sombrías susurraban en sus oídos, intentando desgarrar su mente, confundiéndolo. Ricardo levantó una mano, pidiendo silencio. Un susurro bajo escapó de sus labios, como una plegaria antigua. De repente, Jean-Marie sintió un estremecimiento, un cambio en el aire. La vibración de la piedra había comenzado a intensificarse aún más, y una luz cegadora emergió de su interior,
abriendo una grieta en la atmósfera que separaba el mundo de lo físico de las sombras. Una corriente de energía pura fluyó hacia ellos, la misma energía que había alimentado la piedra desde el principio. Pero esta vez, no era solo luz. Era una mezcla de vida y muerte, de luz y oscuridad, que se entrelazaba como si se estuviera desintegrando en el aire. Ricardo se acercó a la piedra, su rostro firme, su voluntad de hierro. Debemos hacer que esta energía regrese al punto de origen, donde comenzó todo esto, dijo, sin apartar la vista de la grieta que ahora se extendía ante ellos. La grieta parecía un portal, pero era más que eso. Era una puerta a lo que había estado guardado en la oscuridad. Jean-Marie, aunque desconcertado, no dudó. Con un suspiro profundo, se acercó a la piedra, colocando su mano sobre la superficie caliente. El contacto hizo que su cuerpo se estremeciera, como si una descarga eléctrica lo atravesara. Pero, en lugar de retirarse, apretó la mano contra la piedra, sintiendo cómo la energía comenzaba a canalizarse en su interior. Sintió algo dentro de sí mismo que despertaba, algo primitivo y poderoso. La risa de las sombras aumentó, pero ahora, en lugar de llenarlo de terror, Jean-Marie la sintió como un eco lejano, casi inofensivo. Sabía que debía canalizar la energía correctamente, no solo para sellar el portal, sino para restablecer el equilibrio que se había roto tanto tiempo atrás. Ricardo, al ver la determinación de Jean-Marie, se unió a él, colocando sus manos en la piedra. Juntos, comenzaron a recitar palabras que ni siquiera comprendían completamente, pero que de alguna manera sabían que debían decir. Las palabras eran antiguas, llenas de poder, y resonaron en la piedra con una intensidad que hizo que el suelo temblara. Las sombras, ahora más agazapadas, comenzaron a retirarse lentamente. Parecía que el poder combinado de Jean-Marie y Ricardo estaba logrando lo imposible: cerrar la grieta, sellar la puerta entre los mundos. La energía de la piedra comenzó a desvanecerse, y con ello, las sombras retrocedieron, como si la misma oscuridad se deshiciera ante la luz de la voluntad humana. Finalmente, con un último suspiro de esfuerzo, la grieta desapareció. La piedra dejó de brillar y la sala se sumió en un silencio absoluto. No quedaba ni rastro de las sombras, ni de la oscuridad que las había alimentado. El aire, antes pesado y denso, ahora se sentía más ligero, más puro. Jean-Marie cayó de rodillas, agotado. Ricardo, aunque igualmente fatigado, se permitió sonreír levemente. «Lo hemos logrado», dijo Ricardo, mirando la piedra ahora inerte. La amenaza que había estado presente durante tanto tiempo había sido finalmente contenida. Jean-Marie levantó la vista hacia él, un suspiro de alivio escapando de sus labios. «¿Y ahora qué?», preguntó, aún con la sensación de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ricardo lo miró con una expresión seria, pero llena de esperanza. «Ahora, Jean-Marie, podemos vivir con el conocimiento de que las sombras ya no controlan nuestro destino. Lo que hemos hecho aquí, lo que hemos cerrado, es un capítulo de la historia que nunca volverá a repetirse. Hemos restaurado el equilibrio. Y eso es lo que realmente importa». Jean-Marie asintió lentamente, sus pensamientos aún confusos por la magnitud de lo que acababa de suceder. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había encontrado la paz en medio de la oscuridad. Había derrotado lo que no se veía, lo que no se podía comprender, y en ese triunfo, había encontrado su propia verdad. Y así, con el eco de las sombras desvaneciéndose en el olvido, Jean-Marie se levantó, dispuesto a dejar atrás la oscuridad que había tocado y seguir adelante con una nueva comprensión del mundo que lo rodeaba. Este capítulo cierra el ciclo de la historia de Jean-Marie y Ricardo, mientras enfrentan y destruyen el vínculo entre las sombras y el mundo físico. El sacrificio, la determinación y el conocimiento adquirido se convierten en las claves para restaurar el equilibrio. Aunque la oscuridad ha sido vencida, el viaje de autodescubrimiento de Jean-Marie ha dejado una huella que perdurará más allá de lo tangible. Y así concluye nuestra historia de las historias de Jean-Marie Cavidoulin. Si te ha gustado esta aventura llena de misterio y suspenso, no olvides darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.